Estamos en un marco teológico, en un estudio teológico, donde la Biblia, desde hace bastante tiempo, además de los estudios eclesiásticos reglados, tiene cabida a través del estudio de las lenguas, que algunos aquí cultiváis, de la historia y hoy también de la arqueología. Por eso me permito enmarcar un poco la sesión con estos 3 puntos. La arqueología concebida en un centro teológico, la arqueología como lugar teológico. Aunque pueda parecer un atrevimiento por nuestra parte realizar tal afirmación, cabe reconocer que para entender la arqueología como un lugar teológico, su estudio se debe contemplar a la vista de la categoría de analogía de la encarnación. Es un hecho reconocido que el principal atributo de la Sagrada Escritura subraya su dimensión encarnatoria, puesto que los misterios de la divinidad en ella contenidos solo pueden ponderarse por medio del calibre humano. Este consustancial carácter histórico de la experiencia religiosa, patente en la Biblia, afecta a la intelección de la palabra de Dios por entero e incluye, más allá de la letra, necesariamente la memoria viva de experiencias personales y colectivas grabadas en los lugares arqueológicos que aguardan su desvelamiento por los siglos. Por esa razón, en esta tarea se ha de tener muy en cuenta la advertencia del cuarto evangelista. El verbo logos se hizo carne, sarx, y plantó su tienda entre nosotros. En efecto, el Verbo se ha encarnado en un momento preciso y en un lugar concreto, en una franja de tierra fronteriza del Imperio Romano, pero su nacimiento histórico se incardina en una localización geográfica más amplia, que abraza todas las realidades históricas, religiosas y sociales que alumbraron la geografía cultural de eso que llamamos Oriente Bíblico, y que nosotros resumimos en las lindes de Mesopotamia y Egipto en su relación con el mundo cananeo, con el mundo bíblico. En otras palabras, las piedras sobre las que han caminado los originarios testigos de esos hechos revelados están cargadas de memoria para nosotros y siguen gritando la buena nueva a la espera de su exhumación y atento estudio. Por eso, no es extraño que se haya actualizado la feliz expresión en que se llama a la Tierra Santa el quinto Evangelio sinóptico. Al margen del frío dato empírico de las técnicas arqueológicas al uso y de otras disciplinas científicas que han de intervenir en la prospección de estos santos lugares, el ejercicio arqueológico practicado bajo estos presupuestos de la analogía de la encarnación que estamos intentando contemplar corrobora el enraizamiento histórico de la fe bíblica. El centro de esta experiencia religiosa originaria es un acontecimiento ocurrido en un lugar y tiempo concretos, dentro de un pueblo o muchos pueblos concitados por el mismo afán religioso. Es patente, pues, que junto a la historia hay una auténtica geografía o incluso arqueología de la salvación que se descubre ante nosotros con todo su elocuente potencial de posibilidades interpretativas y sentidos profundos. Segundo aspecto que nos gustaría reseñar. Después de incardinar la arqueología como una disciplina que tiene sentido por la dimensión encarnatoria de la palabra de Dios en sentido amplio, hemos de considerar el concepto de Tierra Santa de una manera más abarcante que incluya la categoría de Oriente Bíblico. La arqueología bíblica, a nuestro juicio, y Adab es un ejemplo, incluye el Oriente Bíblico. Instalados en nuestro histórico presente en marcha, hay que reconocer que con su creciente precisión en la recuperación de los datos fácticos, las técnicas de la arqueología moderna han mostrado su capacidad de arrojar luz sobre muchos de los avatares narrados en la Biblia. El papel de la arqueología hoy por hoy va más allá de confirmar o refutar la historicidad de los diversos pasajes, acontecimientos o personas, pues esta consideración de verificación, como decíamos en el apartado anterior, le es previa. Sin duda, las disciplinas históricas, así concebidas, se convierten en un instrumento fundamental para construir el trasfondo de los relatos bíblicos, junto al de muchos aspectos de la vida cotidiana de sus protagonistas, verdaderos testigos oculares de esa experiencia religiosa que luego se hace palabra de Dios. A siglo y medio vista del redescubrimiento del territorio que abonó la historia bíblica, hay razones de peso para emprender el estudio sistemático de estos artefactos desenterrados y, sobre todo, a hacerlos alargando la mirada hacia ese Oriente Bíblico que supera las fronteras de Palestina, de Canaán y que llega hasta el creciente fértil. Ambas realidades geográficas aquilatan toda esa amplia Tierra Santa.
Estamos convencidos de que una arqueología de los santos lugares madura y acorde al horizonte historiográfico de nuestro tiempo debe integrar en su núcleo de intereses las realidades culturales de Egipto y Mesopotamia, pues nos ofrecen la llave maestra para acceder directamente a la realidad en la que nació el texto bíblico y, por tanto, para entender cabalmente la experiencia histórica y religiosa que late tras muchos de sus pasajes, opacos en su mera literalidad. En definitiva, a la luz de los hallazgos arqueológicos, la Biblia ha dejado de ser una especie de reliquia antigua sin genealogía y, por tanto, sin credibilidad. La Biblia proviene del mundo oriental antiguo que la gesta y es imposible aislarla de ese vasto contexto que también lo es espiritual. La Biblia, en suma, es oriental por carácter y herencia y, por tanto, estamos plenamente legitimados para denominar Tierra Santa a los territorios que, como Adab, jalonan el mapa de Oriente más cercano a ella. Una simple mirada a las primeras páginas de la Biblia esclarece suficientemente la rotundidad de estas indicaciones que les he mostrado. Mesopotamia fue la primera tierra santa bautizada con tal nombre propio en el pórtico del Antiguo Testamento. El narrador del libro del Génesis la llamó Edén y la localizó entre los cauces por donde transitan las aguas de Éufrates y Tigris. Fue la matriz del pueblo patriarcal de la Biblia. Hasta allí remontó el Señor para escoger a Abraham. Junto a este nombre, la Biblia destacó la ciudad más notable de su geografía, Babilonia, que fue la suma simbólica e histórica de la desmedida hibris, insolencia de los hombres por ganar los cielos. El Antiguo Testamento acabó reconociendo de buen grado que Babilonia y, por inclusión, toda la antigua Mesopotamia eran uno de los pueblos elegidos por Dios, haciendo en ellos converger los destinos de su pueblo con la misma Babilonia. Contaré a Rahab, Egipto, y a Babilonia entre los que me reconocen, dice el salmista. Por último, nosotros no somos ni mucho menos el resultado de una experiencia meteorítica que comienza de nada ni busca desengranarse de una tradición. La misión española en Adab, por incipiente y singular que sea en sus inicios, que ahora estamos empezando a barruntar, es una misión española que es deudora de una tradición de la incipiente arqueología española y quizá también hispanoamericana que se sume en el Oriente bíblico. Si histórica es la relación íntima entre el texto bíblico, como hemos visto, y su contexto, no menos lo es el impulso concreto que mueve a quienes ahora cumplen la tarea arqueológica encomendada por casi 2 siglos de esforzada tradición. La labor arqueológica de España en la Baja Mesopotamia ha sido escasa, casi nula, pero con todo, este proyecto arqueológico del Instituto Nadab supone, en cierto modo, una continuación natural, que no hay que perder de vista, de aquel itinerario a los santos lugares que emprendiera esa mujer fabulosa desde el noroeste de España, la religiosa Egeria, allá por el siglo IV, o aquellos pioneros trabajos orientalísticos que desde finales del XIX y principios del XX se fueron publicando y recopilando en España. Estas obras inaugurales muestran indisociables entre sí las pesquisas por la historia oriental de los pueblos extrabíblicos, lo que entonces así se conocía y se iba descubriendo, y las vicisitudes del trasfondo del pueblo elegido, de la historia de la salvación contenida en los libros canónicos. Sin tener aún la posibilidad de pisar el terreno estudiado, son nombres notables, por citar solo unos pocos, en este despertar arqueológico patrio, los de Ramiro Fernández Balbuena, Bover, Benito Celada, etc. También a principios del XX se empezaron a conformar las primeras colecciones de materiales arqueológicos procedentes de este Oriente bíblico. El ejemplo paradigmático es el Museo Bíblico de Montserrat, en nuestras fronteras, creado en 1911 a partir de las piezas recopiladas por el padre Bonaventura Ubach durante sus viajes por el Oriente. Otras colecciones destacables dentro de esta primera etapa histórica de nacimiento de la arqueología bíblica española son las que forman el Museo Bíblico Tarraconense, recoleto, pero muy rico, creado en 1930 con los materiales recogidos por Josep Vallès, y el Museo de Tierra Santa, por último, ubicado, con sabor franciscano, en el convento de San Francisco de Santiago de Compostela. A ellos habría que ir añadiendo modestamente la incipiente tarea del Museo Bíblico y Oriental, la parte museística de nuestra fundación, enclavado en las faldas de los Picos de Europa en la comarca leonesa del Alto Esla, que algunos de ustedes ya conocen, a la espera de su inminente inauguración. Sin embargo, debemos esperar hasta mediados del siglo XX para encontrar las primeras excavaciones arqueológicas españolas en Tierra Santa propiamente dichas y en otros lugares aledaños.
En el 55, Monseñor Romero de Lema fundó el Instituto Español Bíblico y Arqueológico de España en Jerusalén, más conocido como Casa de Santiago, que incluyó la arqueología como uno de sus principales, si no el principal, punto de interés. Poco después, entre el 60 y el 61, nuestro añorado Joaquín González de Echegaray dirigió las excavaciones de la cueva de Mogaret el-Dalal en Jordania, por lo que se convirtió en el primer español, salido de la Casa de Santiago, en dirigir una intervención arqueológica en tierras del Oriente Bíblico. Asimismo, al año siguiente, el propio González Echegaray dirigió las excavaciones en la terraza del Qiam. Sin embargo, al margen de este ámbito prehistórico, podríamos decir, la primera excavación española de un yacimiento directamente relacionado con el ámbito histórico de la Biblia fue la llevada a cabo en el verano del 64 en Khirbet Arair, Jordania actual, dirigido por Olarrabí. Más recientemente, el padre Florentino Díez Fernández, también agustino, ha desarrollado una inmensa labor arqueológica en varios puntos muy notables de los santos lugares de Jerusalén. Con todos estos predecesores y otros que no ha cabido mencionar, el proyecto que hoy aquí presentamos tiene, con toda humildad contraída, una deuda de incalculable gratitud. Dios no ha querido que sea, como veremos a continuación en la narración de nuestros dos amigos ponentes, que sea hasta 2018, lo veremos a través de lo que significa ADAP, que los destinos de arqueólogos y biblistas españoles en el Oriente retomaran el pulso originario de esta arqueología del Oriente bíblico. Anhelamos que estas primeras tentativas en ADAP, de las que aquí se dará pequeña cuenta hoy, constituyan el relato de la inspiración de una futura escuela arqueológica española en esta primigena Terra Santa, que aúne también intereses españoles, hispanoamericanos y también de sus autóctonos habitantes, que les ayudará a ese reconocimiento de la historia, configurar su identidad, tanto histórica como cristiana, en el marco de este proceloso y apasionado Oriente cristiano actual en el que viven nuestros amigos de la Mesopotamia de hoy. Ya en lo concreto, después de este marco general, en el que hemos querido presentar ADAP, voy a dar unas indicaciones muy breves sobre la ubicación y el nombre del yacimiento, para que luego José Andrés y Jesús nos ofrezcan alguna escala sobre su historia y otros aspectos de la primera superficial pero muy rica prospección que se hizo en 2018. La antigua ciudad, vamos a hacer un viaje geográfico, si me permiten, que nos sitúe en ADAP. Avanza, ¿no? Bien. Unas coordenadas mínimas de tipo geográfico. La antigua ciudad de ADAP, nombre árabe Tel Bismaya, se encuentra al sur del actual Irak. Tiene esas coordenadas que han visto viajar en ese planisferio y se encuentra, en un mapa histórico lo veremos con más claridad, a medio camino entre las famosas ciudades de Nippur y Umma, norte y sur respectivamente, flanqueando ADAP. Está ubicada en el conjunto, en el corazón de Mesopotamia, de un núcleo importante de ciudades, de anfictionías, con Nippur, Surupak, Zabalán y Uman al suroeste, y quizás también de Kesh, en el corazón de Mesopotamia. Esta foto satélite pues, nos ayuda a situar, enclavada en esa chincheta, la actual ubicación de ADAP, una zona rural en la confluencia de canalizaciones de agua, una red hídrica muy importante, que siguen activas y que hacen que las gentes que se abastecen de esas aguas, los mesopotamios contemporáneos, vivan con gran sencillez. Unas indicaciones sobre el nombre de la ciudad. Los nombres de ciudades de la antigua Mesopotamia revelan, por el carácter pictográfico de su escritura, evocaciones espirituales, religiosas, que se hunden en el valor originario de estos signos y, por tanto, en la simbólica que ellos tenían. Parece que el nombre de la ciudad, en época muy antigua, presargónica, era Urabu, que es el nombre homónimo de un ave, símbolo de Adab, una especie de símbolo totémico que representaría en origen el nombre de la ciudad. En esas tres cuñas observan la escritura de Uz-Nun-Ki, también ahí transliterada. Como el ave Urabu, nos dice este paralelismo de un texto literario, de la luminosa Adab volando en los cielos. Parece, por tanto, que hay una vinculación originaria entre el signo, la denominación de un ave y el nombre originario de la ciudad. Pueden ver aquí una representación paralela. Los avatares de la escritura pictográfica y de los logogramas fueron vinculando un determinativo, una marca de terreno para el nombre de la ciudad, Ki,
al nombre también de un ave, Musen, y eso nos ayuda en las listas léxicas y en textos posteriores a ver que esta vinculación no era azarosa. Se cita al ave en varios proverbios vinculados a esta ciudad. Todos los patos vuestros huevos son brillantes. Ave, pato, tu huevo es brillante, por poner un ejemplo. Brillante epíteto que también se da a la ciudad. La ortografía del tercer milenio es difícil. Ahí aparecía este uznun, que parece fijo, pero la pronunciación fonética exacta del nombre, si es urabu, adabu, utrubu, ha dado lugar a ríos de tinta que aquí no merece la pena establecer. Sí es importante, más allá de estos testimonios sobre la pronunciación, ir a las imágenes, a esta representación del ave, esa que ya salía en el nombre original, con ese determinativo, con esa marca de ave vinculada al nombre original de la ciudad. Recuerdan. Esta posiblemente, que se encuentra en el relieve de este jarrón de piedra caliza y que se halló en un montículo próximo a la ciudad, representa un hombre remando en un barco, en cuya proa se encuentra este ave. Podremos elucubrar al respecto, pero podría ser el signo en la proa que da nombre al ave totémico que da también nombre a la ciudad. La otra cara de la embarcación representa una mujer en actitud de oferente, con los brazos en alto y en la proa el mismo ave. Este jarrón, que se fecha ya en la tercera dinastía de Ur, puede ser el eco de la denominación de pato, ganso, cormorán que tenía la ciudad en sus orígenes. Esto es importante para aspectos que se van a ver después. A continuación, José Andrés Sánchez Abarrio, en el centro, nos va a hablar de la primera excavación y de la muy interesante, casi cinematográfica, historia de la investigación en Ada. Tienes la palabra, José Andrés. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a participar y a concluir este curso que se ha llevado a cabo aquí durante este año 2022. Me corresponde ahora explorar un poco cuál ha sido la historia de la investigación arqueológica de este lugar, que, bueno, no es muy larga, pero sí interesante, creo yo. ¿Qué conocemos de este sitio arqueológico y qué trabajos se han llevado a cabo? Porque no hemos sido los primeros en llegar allí. La primera y única gran excavación tuvo lugar en 1905, que trataremos ahora de explicar en detalle. Sin embargo, Tell Bismaya entró en los libros de historia y de arqueología de la mano de 3 exploradores anteriormente. La primera referencia arqueológica que aparece de Tell Bismaya fue la realizada por William H. Barr, pastor protestante norteamericano, director de la Wolf Expedition to Babilonia, quien visitó el Tell un miércoles 28 de enero de 1885 y dejó escrito en su diario: «Es un lugar lleno de cerámica y ladrillos sin inscripción. Se refiere a ella como una ciudad grande que pudo haber sido una fortaleza en una zona pantanosa. Observa también, dice él, que hay unos muros de la ciudad y diversas elevaciones, una de las cuales podría haber sido un zigurat, que hoy es un cementerio». Un poco más tarde, en 1890, el reverendo John Peters, que estaba excavando en Nippur, a unos 40 kilómetros, dice que dedicó 5 horas a explorar el Bismaya, en concreto de 5 de la mañana a 10 de la mañana, siempre con pistola en mano, y encontró restos de un gran edificio y fragmentos de tablillas. Después, en la publicación de los trabajos de Nippur, sugirió que Bismaya podría tratarse de la antigua ciudad de Isin. Y por último, la tercera referencia, antes de la excavación propiamente dicha, se la debemos al famoso arqueólogo alemán Walter André, que visitó Bismaya durante el invierno de 1902 a 1903, como parte de una exploración que estaba llevando a cabo al sur de Mesopotamia. André nos dice que encontró un fragmento de tablilla y, como era buen dibujante, elaboró un mapa esquemático del Tell. Pero la historia de la primera excavación de Bismaya, que tiene tintes novelescos y cinematográficos, será la llevada a cabo por el Instituto Oriental de Chicago entre 1904 y 1905. Tiene como protagonista a un joven llamado Edgar James Banks,
Este joven había seguido unos cursos de lenguas semíticas en el Harvard College y se había doctorado en Alemania en 1897. A su regreso de Estados Unidos fue ordenado ministro en su iglesia. Sus primeras publicaciones aunan su interés por los textos sumerios, acadios, así como por la Biblia. Siguiendo su deseo de visitar Babilonia y considerando que muchos arqueólogos ostentaban puestos diplomáticos, se presenta para el puesto de cónsul en Harput, Turquía, en enero de 1897. No consigue su objetivo, pero acepta el que le ofrecen, puesto de cónsul en Bagdad, que en aquel momento era parte del Imperio Otomano. Estamos a primeros de 1898, y él indica en su diario con un salario exiguo de menos de $500 al año. Dispuesto a emprender su sueño de excavar, elige un sitio llamado Mugeir, que se creía el antiguo Ur. Paralelamente, en el verano de 1899, en Estados Unidos, se crea una comisión para recaudar fondos y excavar Ur, cuyo presidente fue William Rayner Harper, presidente a su vez de la Universidad de Chicago. Entonces la comisión nombra director de la excavación a Banks, el 3 de diciembre de 1899. Conseguidos los fondos necesarios, Banks debió de llegar a Constantinopla el 15 de enero de 1901 para esperar por el permiso de excavación de Ur, que era su primer proyecto. Pero mientras esta autorización llegaba, por ganar tiempo solicita permiso para excavar otro lugar, que va a ser Tel Bismaya, que, como he dicho antes, algunos creían que se trataba de la ciudad de Isin. Una noche, mientras William Rayner Harper cenaba con John Davison Rockefeller, el magnate, impresionado por la arqueología de Mesopotamia, prometió $50.000 para la excavación por un periodo de 10 años. Con esta donación se creó el Oriental Exploration Fund de la Universidad de Chicago. William Rayner Harper llama a su hermano, Robert Francis, que era profesor de asiriología en la misma universidad, y le nombra director de la sección de Babilonia y Asiria. El presidente Harper viaja a Constantinopla en 1903 para pedir permisos para excavar Saqqara, la ciudad de Larsa, y ofrece a Banks ser director de la campaña, bien de Bismaya o bien de Saqqara, de aquella de la que primero se consiga el permiso. El 26 de septiembre de 1903, las autoridades emiten un permiso a Banks para excavar finalmente Tel Bismaya. Aunque el permiso iba a su nombre, se puede considerar esta la primera excavación arqueológica de la Universidad de Chicago. Bien, según ese permiso, válido por 2 años, todas las antigüedades que salgan a la luz serían propiedad del Museo de Constantinopla, y los trabajos debían empezar en los 3 meses posteriores a la firma. Como supervisor de las excavaciones por parte del museo, fue nombrado el joven Haidar Bey. A Banks le acompañaba también un caguas, guardaespaldas, de nombre Ahmed, que pueden ver ahí en la foto. ¿No lo pueden ver? Sí. Vale. El 23 de octubre salieron los 3 hacia Bismaya. Primero en tren hasta Beirut, después a Damasco y de allí descendiendo por el Éufrates hasta Bagdad, para alcanzar finalmente Bismaya en un viaje de 30 días, incluyendo 9 días de cuarentena por el cólera. Se ve que esto ya viene de lejos. El 22 de diciembre de 1903 alcanzaron Bismaya, con los materiales para construir una casa donde alojarse. Banks había prometido al jefe de los árabes de El Bedeir, de nombre Shehban, contratar trabajadores y vigilantes de su tribu. El 31 de diciembre, Banks anotó sus primeras impresiones. Dice: Bismaya es una ruina muy grande. Solo Nippur, Huarca y quizás Babilonia la superan en extensión. En ningún lugar de la ruina he visto cerámica vidriada,
una indicación de que el montículo no ha sido habitado desde los tiempos de Babilonia. En la superficie del montículo he encontrado fragmentos de 3 ladrillos con inscripción, al menos 3 lugares donde no hay cuevas de árabes modernos. Los arqueólogos han creído que el trabajo aquí es imposible, y solo es posible trayendo un gran número de trabajadores, bien armados y de una sola tribu, para ahuyentar a las bandas árabes de saqueadores. La situación no era fácil. Banks organizó a los inexpertos trabajadores en cuadrillas de 7 hombres. Las excavaciones comenzaron el día de Nochebuena de 1903, con pequeños y esperanzadores hallazgos, pero el primer contratiempo no se hizo esperar. El día de Año Nuevo, un jeque irrumpe en el Tel con una bandera turca en su lanza, diciendo que Bismaya era territorio suyo y no de Segbán, el de la otra tribu. Le insiste en contratar trabajadores suyos, pero Banks había prometido la exclusividad a Segbán. La respuesta no se hizo esperar. El día 3 de enero, 200 hombres a caballo y una multitud a pie, armados con rifles, invadieron el Tel. Banks entonces acude a su diplomacia. Toma a los 2 jefes, los lleva a su tienda y les ofrece un cordero asado. Y después de esta comida, acuerdan coger 30 hombres de cada tribu. 30 hombres en total, 15 de cada tribu, y aumentar los vigilantes a 6. Y aun con reticencias, pero ambos aceptaron. Durante las primeras semanas, Banks enumeró los montículos y abrió trincheras en cada uno de ellos. Pronto concentró sus esfuerzos en el montículo 5, donde encontró un templo, y en el montículo 1, que llamó Palacio. El 26 de enero de 1904 encontraron una estatua de mármol acéfala en cuyo hombro portaba la inscripción de un rey que Banks leyó como Daudu y unió con el hebreo David. Un mes más tarde encontró la cabeza. Banks acuerda con el supervisor y con Ahmed que cada 2 semanas, cuando se haga un reporte a Constantinopla, se escriba y se envíe solo las cosas que no quiere, y el resto sea enviado a Estados Unidos. Así figura en su diario. Pero en Chicago no dice nada de este acuerdo, entre comillas. Cuando escribe al presidente de la Universidad de Chicago, le dice que le llegarán unos objetos, y de aquellos que lleven una X no debe hacer publicidad en unos años. El 15 de abril, excavando el templo, dio con los signos que referían el nombre de la ciudad, Utnum. Semanalmente seguían saliendo centenares de fragmentos cerámicos y de tablillas. A veces, dice en su diario, en un solo día se descubrían 500 tablillas. Pero llegados el 20 de mayo, se percatan que el tiempo hace ya difícil continuar los trabajos, amén de los sucesivos ataques que sufren y las invasiones de territorio de una tribu y otra. Con un calor ya insoportable, dejan los trabajos de campo el 1 de junio y se regresan a Bagdad. Han sido 5 meses de trabajo, con un balance nada despreciable. Han identificado el nombre de la ciudad, su templo principal. Han explorado casi todos los montículos y han descubierto casi 2000 tablillas y centenares de objetos listos para ser enviados a la Universidad de Chicago. Aunque ahora tenían que parar, esperaban volver en otoño. Al llegar a Bagdad, Banks embarca 2 cajas con antigüedades para Chicago, declarando que contenían miel y maná. En septiembre, Banks retoma los trabajos en Bismaya, poniendo a todos sus hombres a trabajar en el montículo 4. Pero el día 27, apenas unos días después de haber comenzado, le llega una carta del gobernador provincial indicando que el museo había ordenado el cierre de la excavación. A la mañana siguiente,
Cogiendo el mayor número de objetos de valor posible, Banks abandona de nuevo Bismaya y se va a Kut. Banks intenta salvar por todos los medios la excavación. Cuando digo por todos los medios es por todos, con sobornos también al gobernador. Mientras recibe carta de Robert Francis, de la Universidad de Chicago, que ha tenido que ir a Londres, porque le han dicho que las cajas que contienen miel y maná han sido requisadas en la aduana, por sospechosas. La continuidad de Banks se pone en entredicho. Él insiste ante el presidente de la Universidad de Chicago en su inocencia y Robert Francis quiere darle otra oportunidad. Entonces, Francis se desplaza a Constantinopla en enero, pero no logra convencer a los turcos de que dejen volver a Banks a excavar. Le acusan de haber robado la estatua de Daudu, aunque no podían probarlo. Banks entonces escribe al presidente de la universidad diciéndole que si el problema es él, está dispuesto a renunciar a la excavación por salvarla. El 4 de enero la oferta es aceptada. Banks informa a Harper que dejará Bagdad el 1 de febrero y en su misiva añade, de forma encriptada: con respecto a Daudu, que era la estatua que tenían ahí debajo de la cama, no sé cuáles son tus deseos, por el momento es imposible llevarlo. La excavación se reanuda el 13 de marzo, pero ya bajo la dirección de Victor Persons, un joven sin experiencia arqueológica ni mano zurda con los trabajadores. Persons logró hacer un mapa, sin embargo, del templo, dibujar planos y tomar muchas fotos. Pero entrado el verano, Persons cierra la excavación y se vuelve a Bagdad. Con la salida de Persons se ponía fin a los trabajos en el Tel, hasta hoy, aunque no así a la campaña arqueológica. ¿Qué hacer ahora con los objetos extraídos y no declarados? El cónsul Harner seguía ocultando la estatua robada que Banks le había hecho llegar. Banks acude a su viejo amigo, el ministro Leishman, confesándole su parte de responsabilidad en la desaparición de la estatua e informándole de su paradero. Leishman le muestra su disgusto y le echa en cara haber caído en el mismo error que otros muchos arqueólogos. Entre junio y julio, Persons intenta sacar la estatua hacia Estados Unidos. Escribe a Harper diciéndole, refiriéndose a la salud de David, o sea, la salud de la estatua, siempre en un lenguaje encriptado. Le indica, él no está sufriendo, pero mucho tiempo en un clima tan cálido no es beneficioso, y un cambio de aire le será muy bueno. Si los preparativos del embarque se pueden agilizar, evitaremos que se angustie. Leishman ha exonerado a Banks y ha reprendido severamente al cónsul por su responsabilidad en todo este oscuro asunto. Persons intenta convencer al cónsul para que le deje llevarse la estatua a Estados Unidos, pero fue en vano. Se negaba a hacerlo sin el apoyo de la Universidad de Chicago. El 26 de agosto, William Rainer Harper envía una carta al cónsul con instrucciones para enviar la estatua, pero ya era demasiado tarde. El ministro Leishman había informado al secretario de Estado en Washington de que la estatua había sido restituida a las autoridades turcas y se encontraba ya en el Museo Eskişehir de Estambul. Perdida ya la estatua, Harper pide a Banks todos sus cuadernos de notas para poder publicarlos y concluir así la excavación. Este le responde quejándose del trato que ha recibido por parte de la universidad y le indica que será él quien las publique, a menos que le asegure una buena posición en la universidad. Los hermanos aceptan el acuerdo. El contrato daba derecho a Banks a publicar un volumen titulado Field Reports from Bismaya y un salario hasta enero de 1906 por clases en la universidad. Pero unos días más tarde fallece William y su hermano deja de cumplir el contrato firmado. Finalmente, tras varias reclamaciones de dinero, al nuevo presidente, Banks publica su trabajo con el título Bismaya
o The Lost City of Adab, en 1912, con una breve introducción del presidente de la universidad. Después de dejar la Universidad de Chicago, Banks se ocupó en dar conferencias de arqueología sobre temas clásicos y bíblicos, así como de la historia contemporánea de Medio Oriente. En 1912 viajó otra vez a Oriente e inició su nueva etapa como importante comerciante de antigüedades. Se cree que varios de los objetos que vendió habían sido robados por él mismo en Bismaya, pero no hay evidencia. A partir del 1 de mayo de 1913, Banks envía decenas de cartas a museos e instituciones de Estados Unidos ofreciendo la oportunidad de adquirir tablillas de origen dudoso. Con el paso del tiempo se fue haciendo con más piezas que, para darle valor, atribuía a descubrimientos de cuando él trabajaba en la Universidad de Chicago. Mientras seguía dando charlas y escribió incluso una novela y un libro de divulgación. Incluso sus últimos años hizo pinitos en el cine, nuestro querido Banks, primero en la Sacred Films y luego por cuenta propia en la Seminole Films, en East State, Florida, con trabajos sobre mitología griega. Después de esto, nuestro amigo se metió en negocios de construcción en Florida y acabó sus días en negocios de agricultura. Su vena comercial se refleja en un anuncio aparecido en un diario de Florida el 24 de septiembre de 1934, donde se presenta el pequeño museo de Banks, que ven en la foto, en el que el visitante puede encontrar, dice él, una copia de la estatua del rey David, además de numerosos objetos, entre ellos, cito textualmente, una caja con hojas del árbol del conocimiento del jardín del Edén. Bien, Edgar Banks murió en su casa en Florida el 5 de mayo de 1945, a la edad de 79 años, después de una azarosa vida. Nunca se hizo una publicación científica de sus trabajos en Bismaya hasta la publicación que tienen aquí de Karen Wilson en 2012, sirviéndose de los archivos que había dejado en la Universidad de Chicago y de sus propias notas. Bueno, hasta aquí la primera excavación que se llevó a cabo en 1904-05. Habrá que esperar más de 100 años para la segunda. Pero bueno, ahora que ya tenemos el nombre de la ciudad y gracias a estos primeros trabajos podemos conocer más en profundidad de qué se trata, lo que ahí se esconde. Paso la palabra a Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias al hermano José Andrés. Todos habrán reconocido el entusiasmo que brota de sus palabras y que le nace en el corazón. Está enamorado de la ciudad, es quizá el que mejor conoce toda su peripecia y además esperamos todos que sea el continuador de Banks, con el mismo espíritu de aquel buen hombre que no fue apreciado en su tiempo. Estados Unidos sigue sin reconocerle su valía, puesto que la primera excavación de ese gran país fue precisamente la que emprendió Banks. El Instituto Oriental de Chicago actual, que es la institución más importante en orientalismo de Estados Unidos, se lo debe todo a este buen hombre. Pero, como siempre ocurre con las mejores personas, ha caído en el olvido. Él, su espíritu, nos seguirá acompañando y lo iniciado por él, Dios quiera, que pueda tener una buena continuación con nosotros. Ahora, adentrándonos ya en la propuesta que nos hizo José Andrés cuando distribuía la tarea de esta tarde, nos corresponde tratar la historia de Adab. Hemos de resumir la trimilenaria historia de esta ciudad en menos de media hora, pero mucho antes de nosotros, allá por el 2100 antes de Jesucristo, un grupo de escribas de la ciudad se nos adelantó, haciendo un compendio lineal de su historia
en una breve narración. Aquellos autores de la crónica real sumeria presentaban la historia de Adab y la historia de la monarquía mesopotámica como el ejercicio de un tiro de flecha que apunta a un fin, en vez de la visión cíclica de acontecimientos que se repiten, que era la habitual en su época. Pues bien, seguiremos la flecha de la historia de esta ciudad que evidentemente apunta hacia nosotros. En el corazón de Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, se alzó sobre la planicie de la estepa o Edén un núcleo de unos 2 kilómetros de largo por medio de ancho, de nombre Adab, rodeado de ciudades notabilísimas y sobradamente conocidas, las nombramos, están a la vista: Eridú, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kis. Adab, como nos ha dicho bien José Andrés, fue despertada de su milenario sueño en 1903, el día de Navidad, y expuesta 2 años a las pesquisas de los arqueólogos, para volver a recogerse en una siesta de algo más de un siglo. Ahora parece llegado el momento de levantarla de su reposo, para que cuente su historia. Bajo metros de tierra aguardan los archivos de sus templos y palacios, y diseminados por el tel se encuentran los restos materiales de generaciones que habitaron la ciudad. Lo que nos digan los hallazgos arqueológicos habrá que comunicarlo y compartirlo en español, desde nombrar en nuestra lengua a los personajes de su historia hasta dar cuenta de los quehaceres de la vida corriente con las expresiones que nos son propias. Dios quiera que la interlocución de Adab, lo que esa ciudad nos tiene que decir, con los hombres del siglo XXI, se haga en español. Adab se ha universalizado desde su desentierro en 1903. Y esto ha ocurrido gracias a la dispersión de su patrimonio. Todo comenzó con la llegada a Chicago de más de 1000 objetos procedentes de la excavación de Banks. Luego vendría la dispersión de miles de tablillas, es decir, arcilla de la ciudad, sobre la que se escribió en sumerio y acadio. Unas de estas tablillas fueron a parar a museos y colecciones particulares de América y Europa, y otras quedaron en instituciones del continente asiático. Es decir, que el expolio de excavaciones clandestinas ha servido para que la ciudad se haya hecho presente y patente al mundo contemporáneo. Los casi 4000 textos cuneiformes de la ciudad, esparcidos por los 3 continentes, están diciendo a las 4 esquinas del mundo que forman parte del archivo común de la humanidad. Lo que aconteció en Adab atañe a todos por la ubicación privilegiada de la ciudad en una parte de la geografía terrestre que acunó el despliegue de la civilización humana. Estamos unidos a la matriz mesopotámica, conformada por el Éufrates y el Tigris, por el cordón umbilical de la historia que nos remite allí. Hay que comenzar por este gran y disperso archivo para reconstruir la historia de la ciudad a partir de datos triviales y otros más significativos. En las tablillas, desde las más antiguas del 3er milenio antes de Jesucristo a las recientes del 2º milenio, están registradas ventas de animales, entregas de cosechas de cebada, reparto de raciones a los trabajadores, movimientos de soldados, cartas de encargos, ofrendas que se presentaban en los templos, viajes de los carteros reales, noticias de enfrentamientos bélicos, nombres y gestiones de gobernadores y reyes y muchos otros aspectos de la vida corriente. Estas tablillas y documentos epigráficos, además de los restos cerámicos y de otros objetos, permiten trazar la cronología de la ciudad que abarca desde el periodo que llamamos de Uruk a la época casita, es decir, la ciudad estuvo habitada desde el 4200 a.C.
al 1200 aproximadamente. Sus 3000 años de historia se dividen en épocas o periodos, según la cultura u organización social y política predominante. Corren en primer lugar los siglos de la cultura de Uruk o los del protodinástico, que precedieron al establecimiento de grandes monarquías. Vienen luego los años de la dinastía sargónica, fundada por el gran Sargón de Akkad. Le continúa el siglo oscuro de los Guti, seguido de los monarcas de la tercera dinastía de Ur y los de época paleo-babilonia, hasta llegar al período casita. A pesar de que no exista por ahora evidencia arqueológica de ocupación humana en el cuarto milenio antes de Jesucristo, ni alusiones a la ciudad en el espacio temporal paleo y meso-Uruk, la mención repetida hasta 16 veces del nombre de Adab en los textos arcaicos de Uruk permite suponerla habitada en esos años. El estandarte que vemos, con un sol naciente en la parte superior, que aparece en los textos arcaicos de la ciudad de Uruk, es el signo del nombre de Adab. Posteriormente, las bandas a izquierda y derecha del estandarte se confundirán con el siglo Nun, al que aludía Alfonso, dando lugar a la grafía posterior Uz, el sol, Nun, el príncipe, que es el nombre de la ciudad. En el primer tramo histórico de la Mesopotamia protodinástica se advierte un proceso de concentración de la población y un importante desarrollo de ciudades-estado, las más conocidas, Uruk, Ur, Eriduj. Por lo general, cada una de esas aglomeraciones constaba de la capital y algunas ciudades menores agrupadas en torno a ella. El hecho más notable del protodinástico primero y segundo fue la asociación de varias ciudades de la Mesopotamia meridional en una hexápolis, agrupación de 6 ciudades. El nombre de Adab aparece en sellos de Ur de esa época, asociado a los nombres de otras ciudades, hasta componer el grupo de la hexápolis. Todas estas ciudades, en ese periodo tan antiguo, estaban interrelacionadas por 4 grandes canales y una vasta red de acequias que recorrían la llanura entre el Éufrates y el Tigris. Los productos, en aquel momento, se intercambiaban con los sellos de la Liga y algunas de las mercancías viajaban con el marchamo de Tasa, Il. Una vez recogidos los productos en la ciudad de Ur, se redistribuían a los diferentes consumidores llevando su sello contable. Parece que aquellos sellados con el signo de una rosa iban destinados al templo de la diosa Inanna en Uruk, continuando la tradición de la anfictionía de la época de Uruk. De este periodo protodinástico cabría datar esta copa de esteatita con dedicatoria del que pudo haber sido el primer rey conocido de la ciudad, Lumá, es decir, el que tiene abundancia, si no hubiera que retrasar la regencia a los primeros años del siguiente periodo. Después de este primer rey Lumá y de la descomposición de la Hexápolis, o asociación de ciudades, del protodinástico primero y segundo, Adab pudo haber sido anexionada por el rey Mesilim de Kis, y uno de los monarcas, Eres-Kisalsi, sería entonces el gobernador, virrey de la ciudad. La dedicatoria del cuenco que vemos era un acto ritual con el que se reconocía la autoridad de un monarca sobre una ciudad o territorio. Parece que Mesilim de Kis ejerció alguna tutela sobre ciudades de la Baja Mesopotamia, Lagash, Ummá, Uruk, además de Adab. En cambio, en esa época, la ciudad de Ur habría guardado su independencia. Aparece en textos de esa época
este curioso epígrafe, donde la casa de Kis no está. Ya a comienzos del siguiente periodo, protodinástico III B, cesó el poderío del norte, es decir, de la ciudad de Kis, y reapareció la soberanía de la ciudad de Uruk. Hay en la historia de Mesopotamia predominio alternativo de la zona septentrional y la de la meridional. Y esto se debe a la diferente naturaleza de estas dos geografías de Mesopotamia, que se plasmará en el nombre. Al sur se le llamará Ki-Engir, mientras que al norte se le llamará Ki-Uri. Sumer al sur y Akkad al norte. En la parte norte de la historia de Mesopotamia predominó siempre una unión territorial muy estable, con la ciudad de Kis a la cabeza, mientras que en la parte meridional el territorio estuvo siempre fracturado en ciudades-estado enfrentadas unas y otras por su expansión. Esta misma diferencia organizativa se observa en el orden cultural y urbanístico. El nivel cultural era más alto en el sur que en el norte, y lo mismo ocurría con la dimensión de las ciudades. Por esta época, el protodinástico III B, se rehizo la Liga de 6 ciudades, o Esápolis, integradas por Uruk, Lagash, Adab, Umma, Nippur, Shurupaj, y al norte quedaba Kis. Los rasgos del rostro del personaje que tenemos de frente y el porte orante del rey de Adab, de nombre Lugaldalu, se aprecian en esta estatua fatídica, con tanta historia que nos ha narrado tan bien José Andrés y que hoy reposa en el Museo Oriental de Estambul. Una diosa, Digirmaj, fue la madre de un dios llamado Asgi, patrono de Adab. A esta divinidad, que aparece en los textos, se la llamaba también Ninhursagá, es decir, la señora de la serranía. El templo, que fue el primero excavado por Banks en aquella fotografía donde aparece un pasadizo, el templo de esta diosa comenzó llamándose Equirí, es decir, es el templo de la huerta. Sabemos por otros textos que tenía a su lado 2 grandes huertas. Fue luego rebautizado por uno de los reyes de Adab como Emaj, es decir, el templo excelso. Y ya después de la época paleobabilonia, este templo recibió el nombre de Enamzu, es decir, templo del saber. Un personaje, Mezquigalá, fue probablemente la personalidad más descollante de Adab. Debió de gobernar durante un periodo que sobrepasa los 35 años y que bien podría llegar a los 49, según estos cálculos. Sería rey, es decir, Lugal, de Adab, antes de que Adab fuera sometida por la ciudad de Uruk. Continuó siendo príncipe o virrey hasta la derrota del rey de Uruk por Sargón de Akkad. Seguiría luego como virrey o gobernador durante 10 o 15 años con Sargón, hasta el año 40 del monarca. Continuaría luego como príncipe 15 años bajo el reinado del hijo de Sargón, Manistuso. Finalmente fue derrotado por Rimus el primero o segundo año de su reinado. Una muestra de la piedad de este gran hombre, Mezquigalá, fue la dedicatoria de una estatua de alabastro a esta diosa, Ninsuburá, es decir, la señora de los subareos o la señora de la tierra subterránea, que estaba emparejada al dios Nergal. Pasamos a Sargón. Le tenemos de frente. La victoriosa revuelta de Sargón contra el rey Urzababá de Kis y la posterior fundación de la ciudad de Akkad puso en pie una monarquía
siempre añorada respetuosamente por los reyes de las monarquías que se sucedieron en Mesopotamia. El imperio forjado por Sargón, desde el Golfo Pérsico, que ellos llamaban Mar Inferior, al Mediterráneo, que ellos llamaban Mar Superior, fue poco a poco mermando y desmembrándose por revueltas internas de sus sucesores y la amenaza de los pueblos amorreos, de los guti y también de los elamitas. En tiempos de Sargón, el gran monarca, la empresa más notable de Mesquí Galá fue sin duda alguna su colaboración con la obra de este gran monarca. Primero le ayudó en la conquista de la Mesopotamia meridional y luego le acompañó probablemente, o lo hizo en su nombre, en la campaña hasta el monte de los Cedros. En cuanto a la anexión del sur de Mesopotamia a Sargón, Mesquí Galá debió de capitanear la agrupación de ciudades que no tomaron el partido del rey de Uruk, Lugal-Zaguesí, que se había enfrentado a Sargón. Esto explicaría los desplazamientos, las gestiones diplomáticas que hiciera en favor de Sargón en diversas ciudades de la Mesopotamia meridional. Ahora bien, lo más notable, de la participación de Mesquí Galá en las campañas norteñas de Sargón contra Mari, Ebla y Yarmuti, camino de los Cedros, se hizo eco el nombre de uno de los años de su reinado, que dice: cuando Mesquí Galá, virrey de Adab, regresó de la corta en los montes de los Cedros, es decir, llegó hasta el actual Líbano. Las inscripciones de Sargón refieren las campañas hasta el Mediterráneo que encabezó Mesquí Galá en estos términos: a Sargón, el rey del país, el dios Enlil, le concedió no tener rival. Enlil le concedió desde el mar superior al mar inferior, y los hijos de Acaz ejercieron el gobierno. Las gentes del reino de Mari y de Elam se mantuvieron en pie ante Sargón, rey del país. Y cuando se encaminaba a la campaña de Mari, dice otro de los textos, el rey Sargón se prosternó primero en la ciudad de Tutul ante el dios Dagán e hizo una oración. Dagán le concedió el país superior, Mari, Yarmuti, Ebla, hasta el bosque de los Cedros y la montaña de plata. En el periodo de Sargón, las ciudades de Adab y de Acab estuvieron estrechísimamente vinculadas, a pesar de que entre la una, que habrá que localizar en su día, y la otra hay unos 250 kilómetros. Contamos, por ejemplo, con una escueta nota de uno de los viajes de Sargón que debió de visitar Adab, mes quinto, viaje de Sargón a Adab. Y no faltan referencias a los viajes y estancias de Mesquí Galá en Acaz, que se ha de situar entre Bagdad y Samarra, cuando el gobernador se encontraba en Acaz. Un nieto de Sargón, de nombre Naram-Sin, dejó constancia de su paso por Adab. Son 3 planchas que vemos de frente para estampar un texto en ladrillos fundacionales y es la inscripción sobre una lámina de oro. Ya casi al final de este periodo sargónico, Adab participó en la gran revuelta contra Naram-Sin, en la última parte de su reinado. En aquel hecho memorable sumaron sus fuerzas las ciudades sureñas, Kis, Sisin, Surupaj, Ur, Uruk, Ummá, Nippur, Adab y las ciudades del norte, Kis, Kutá, Dilbat y otras. El ejército de Adab en esta revuelta contra el nieto de Naram-Sin fue conducido por su capitán, Nubandá, de nombre Abá Enlil. La batalla debió de tener lugar en el monte Basar,
al norte. Dice el texto: en total, Naram-Sin doblegó en la batalla a 9 jefes y a 4.325 hombres. Aba-Enlil era el nombre del capitán de la tropa de Hadad. Ya el final de la dinastía sargónica sobrevino con el reinado de Sar-Kalisarri, hijo de Naram-Sin, que quizá murió en una conjura palaciega después de 25 años de regencia. En el periodo anárquico que siguió a Sar-Kalisarri, uno de los últimos descendientes de Sargón, gobernaron a la vez varios monarcas. La causa principal de este desmoronamiento de la dinastía sargónica hay que echársela a la irrupción de los Guti. Contamos con una carta de Hadad. Está escrita por Iskun-Dagan, secretario de la esposa de Sar-Kalisarri y representante del rey de Acab en Hadad. Describe la situación en una carta que tiene este tenor. Así dice Iskun-Dagan a Lugalra: cultiva el campo y guarda el ganado. Además, no digas, los Guti están allí y no puedo cultivar el campo. Establece puestos de vigilancia cada 5 kilómetros y tú cultiva el campo. En cuanto se observen tropas enemigas y levanten contra ti un ataque, podrás conducir el ganado a la ciudad. Has dicho, los Guti han robado el ganado y yo no he de decir nada y darte dinero. Y le dice el remitente, en verdad, juro por la vida del rey, Sar-Kalisarri, si los Guti robaran el ganado, con lo tuyo propio no has de resarcir nada. Cuando vaya a la ciudad, te daré el dinero, pero si tú no cuidas el ganado, te reclamaré el beneficio justo. Sé sabedor de mi aviso. Así estaba la situación con este peligro amenazante. Estos Guti fueron una población jurrita desplazada de la región oriental del norte de Mesopotamia a la zona meridional, entre los montes Zagros y el Tigris. Después de la caída del imperio sargónico, Hadad pasó a manos de los Guti. Un pasaje de la Lamentación de Sumer y Ur se refiere a su asentamiento en estos términos. La ciudad de Ques, erigida sola en la elevada estepa, quedó como un fantasma. Hadad, casa extendida a lo largo del río, fue privada de agua. La serpiente de la montaña puso allí su guarida, la trocó en tierra rebelde. Los Guti se reprodujeron allí, engendraron allí. La diosa Nintuz lloró lágrimas amargas por sus criaturas, gritó con amargura, ciudad destruida, mi templo destruido. La tercera dinastía de Ur fue inaugurada por Ur-Namma. Le siguieron luego sus hijos desde Sulgi a Ibbi-Sin. Y esta dinastía, fundada por Ur-Namma, terminará finalmente con el rey Susin e Ibbi-Sin siendo desmembrada por un grupo de recién llegados. Respecto a este periodo de los Guti, que asentaron su capital en Hadad, hay un rey, Utu-Hegal, fundador de la quinta dinastía de Uruk. Personaje importante para la historia de Hadad. Conquistó la ciudad y apresó al último rey Guti de Hadad de nombre Tirigán. La campaña se puede seguir jornada a jornada, merced a un preciso relato compuesto poco después de los hechos, hacia el año 2014 a.C. El ejército de Utu-Hegal partió de la ciudad de Uruk, donde se había concentrado probablemente
después de una leva. Su ciudad, como un solo hombre, fue tras él. En el primer tramo de esta campaña, de 4 jornadas, el ejército recorrió la distancia de unos 48 a 50 kilómetros, que separaban la ciudad de Uruk de Naxú. El camino iba remontando el canal que vemos de frente, llamado Iturungal. En otro sentido, esta campaña, esto nos interesa mucho, de 8 días, fue más bien una cruzada, pues arrancó en el templo del dios Iskur con una oración y prosiguió acompañada por la presencia de este dios y continuadas oraciones en cada una de las estaciones de la campaña. Dice el texto: a su salida del templo de Iskur, después de haber hecho oraciones y sacrificios, al 4.º día, en Naxú, en el Iturungal, ofreció sacrificios. Por lo que se sabe, un ejército en aquel tiempo cubría unos 10 kilómetros por jornada. Los soldados iban a pie, mientras que las tiendas, armas y vituallas bajaban por barco a Sirga, siguiendo el curso de un canal o de un río. El viaje en barco cubría entre 10 y 20 kilómetros por jornada. Llega luego el segundo tramo, la segunda estación de esta peregrinación o cruzada. En el segundo tramo de una jornada, el ejército recorrió la distancia entre Naxú e Ilitapé. Esto es el 5.º día, dice el texto. Al 5.º día, en la capilla de Ilitapé, ofreció sacrificios. Allí capturó y esposó las manos de Ur-Ninazú y Nabi-Enlil, generales de Tirigán, que había enviado a Sumer como mensajeros. El tercer tramo. En el tercer tramo, tercera estación, el ejército llegó a la ciudad de Carcará en una jornada, esto es, el 6.º día. Dice el texto: a su salida de la capilla de Ilitapé, al 6.º día, en Carcará, ofreció sacrificios. Al dios Iskur acudió y le llevó una oración: Iskur, el dios Enlil me ha entregado las armas, sé mi ayuda. Y ya el 4.º tramo. La distancia entre Carcará y Adab es de unos 16 kilómetros. Cabría suponer que el ejército de Utujegal hiciera una jornada de 10 kilómetros. Y en la noche del 7.º día, al 8.º de la campaña, llegaría a un lugar al norte de Adab para preparar la emboscada del día siguiente, del 8.º día, y lograr la victoria sobre Tirigán. Dice el texto, al final: hacia medianoche se levantó por arriba de Adab. Se puso en marcha a la salida del sol. Utujegal le llevó una oración al dios Utú. Utú, el dios Enlil me ha entregado a los Guti, sé mi ayuda. En ese lugar exterior, dice la narración, tendió una emboscada a los Guti y la tropa los persiguió. Utujegal, varón poderoso, infligió una derrota a sus generales. Entonces Tirigán, el rey de los Guti, huyó solo a pie. Huyó a un lugar donde salvar su vida. En Dabrum se encontró a salvo. La gente de Dabrum, en cuanto supo que Utujegal era el hombre a quien Enlil había dotado de fuerza, no dejó marchar a Tirigán. Los hombres enviados por Utujegal apresaron en Dabrum a Tirigán y a su esposa e hijos, los esposaron y extirparon sus ojos. Utujegal hizo echarse a sus pies a Tirigán ante el dios Utú y puso el pie en su cuello. Hizo beber barro del canal a los Guti, serpiente cornuda de las montañas. El ladrillo de nuestra ida, Adab, 7 de noviembre del 2018. Es el texto que conmemora la reconstrucción del templo del dios Iskur
en la ciudad. Este ha sido el regalo que Dios nos hizo en la primera ida, que es como un consuelo en medio de tantas dificultades. Algo querido por Dios. No es razonable que en unas horas de recorrer aquel lugar hayamos tenido esta fortuna. Este templo del dios de la tormenta, Iskur, está bien documentado desde el protodinástico III, pero ¿dónde ubicarlo? El apelativo Iskur en el corazón de la ciudad, que se lee en otros textos de Hadad, se ajustaría bien al lugar del hallazgo de José Antonio. Estábamos José Andrés y yo muy distantes y vimos unos brazos que se abrían y se cerraban. Inmediatamente llegamos donde estaba José Antonio y nos encontramos con el ladrillo. Suponemos, porque aún no hay la planimetría de Hadad, que el lugar corresponde al montículo 10 del mapa de Banks, al este del montículo 4. Si el ladrillo no se hubiera removido mucho del emplazamiento original, habría entonces que emplazar este templo del dios Iskur en el corazón de la ciudad. Hadad tiene un corazón y es una parte de la ciudad que está separada del resto por un canal. El penúltimo tramo de la historia de la ciudad de Hadad es el que cubre las dinastías paleobabilonias de Isin, Larsa y Babilonia. La ciudad pasó de unas manos a otras del 2002 al 1595 a.C. El rey Hammurabi, después de la conquista de Larsa, tomó la ciudad y colocó a Hadad en uno de los epítetos que se lee en su famoso prólogo del código que se conserva en el Louvre. Dice Hammurabi a propósito de Hadad: rey dador de vida para Hadad, el que cuida el templo Emaj. Finalmente, la historia de Hadad termina por ahora en el periodo llamado Casita. Fueron unas tribus asentadas al norte de Bagdad que lograron imponerse sobre la dinastía de Babilonia. El nombre de dos monarcas está en dos documentos de la ciudad de Hadad: Kurigalzu II, con motivo de la restauración del templo de la diosa Ninhursagá, y Castilias IV, en un texto contable, la última fecha del registro histórico de Hadad, 1229 a.C. Por último, en el recorrido por la historia de Hadad, que discurre desde el periodo de Uruk hacia el 4200 a.C., a la dinastía Casita, con el último texto fechado en el 1229 a.C., no ha de faltarnos el recuerdo del rey Lugal-Anemundu, a pesar de las dudas que se abaten sobre su historicidad y lo difícil que resulta ubicarlo. La crónica real sumeria lo sitúa en el tránsito de la realeza de Ur-Amari. Dice este texto: Ur fue derrotada, su realeza se transfirió a Hadad. En Hadad, Lugal-Anemundu fue rey 90 años. Ejerció el reinado, un rey 90 años de reinado. Hadad fue derrotada, su reinado fue transferido a la ciudad de Mari. Los 90 años de este rey ignoto, por ahora en la leyenda, cuenta con un relato de 179 líneas compuesto durante los reinados de Abiesug y Ammisaduca de Babilonia. El colofón de uno de los 3 manuscritos de esta narración lo data el año 22 del reinado de Abiesug, es decir, el año 1698 a.C. Probablemente ese texto fue escrito en Hadad. Si Dios tiene a bien llevar a término la excavación española en Hadad, yo estoy cierto
que llegará el dichoso día de encontrar un texto que devuelva al lugar Anemundú a la historia. Si así fuera, la monarquía de la ciudad remontaría muchos siglos y lugar Anemundú se codearía con reyes en la linde entre la leyenda y la historia, como ocurre con Gilgamesh o Lugalbanda. Igual que Uruk tuvo estos dos grandes monarcas en esa linde entre la leyenda y la historia, Adab tendría también a su monarca, Lugal Anemundú. Concluyamos en su honor con un fragmento de su leyenda. Lugal Anemundú, varón poderoso, proveedor de la ciudad de Nippur, rey de Adab, rey de las 4 regiones del universo, que ha fijado el tributo de los países, que ha hecho recostarse en praderas a todos los países, que ha erigido los templos de los grandes dioses. La diosa Digirmag, señora del templo en Anzú, le conceda la vida. Gracias, Jesús. Bueno, como ven, excavar una ciudad no es coger un avión e ir allí, sino que desde casa se puede hacer mucho. De hecho, toda esa documentación pues han sido muchos meses de trabajo. Y estarán conmigo en que una ciudad así bien merece que salga a la luz para la humanidad después de tantos siglos. Bueno, pues después de 110 años de aquella primera aventura de Banks, otro instituto, en este caso el Instituto Bíblico y Oriental, más humilde, toma las riendas de esta excavación. No exactamente con los mismos propósitos, esperemos, pero sí conscientes de las dificultades de tamaña empresa. La idea de excavar en Adab surge entre nosotros a mediados de junio de 2015. Estoy hablando después de Cristo, porque claro, tanto tiempo. 2015, o sea, ayer. Eso es, ya para que nos situemos. Entonces, a mediados de junio de 2015, tratando entre Jesús García Recio y nuestra amiga y arqueóloga iraquí Narmín Amin, la posibilidad de elegir un sitio al sur de Irak, visto el bloqueo en el que nos encontrábamos con otra excavación que habíamos querido comenzar en el Kurdistán iraquí. En un primer momento se pide el sitio de la antigua Nina, creo que fue así, pero el 7 de junio nos enteramos de que este sitio está cogido por los italianos, que luego lo vamos a encontrar más veces. Buscando otro lugar, se ponen los ojos en Adab, que parece que está libre, y lo recibimos como un regalo del cielo. Quisiera contarles ahora, en este tiempo, les prometo que vamos a salir a la hora, la historia de nuestros 6 intentos por poner un pie allí. Que no crean que la cosa es fácil, como tampoco lo fue fácil para Banks. Lo primero es enviar la solicitud formal a la Dirección General de Antigüedades de Irak. Nos ponemos manos a la obra y en apenas 2 días la solicitud es enviada a Bagdad. Una vez hecho el envío, antes de las 8 de la mañana del día siguiente, recibo un mensaje de Jesús, que está aquí sentado a mi lado. Bueno, creo no desvelar ningún secreto, pero bueno, es un mensaje que me envía. Dice: estimado José Andrés, pudiera ser que Adab se nos ofrezca como escuela arqueológica en el 2015, lo mismo que en 1905 inició en la arqueología el Instituto Oriental de Chicago. Pero de lo que no cabe dudar es que será el lugar de la amistad entre las gentes de Mesopotamia y las de España. Dios lo quiera, para que se haga verdad la narración de los 3 amigos de Adab, que quizás se escribiera allí y está aguardando a que la desenterremos y la hagamos vida entre nosotros. Un mes más tarde, el 16 de julio del 2015, Narmín nos comunica que el Ministerio de Antigüedades ha firmado la solicitud e inmediatamente nos remiten los términos. Se abre el plazo de 5 años para iniciar los trabajos. Nos ponemos manos a la obra. Primer intento. Quizás, dada nuestra inexperiencia o nuestra ingenuidad o nuestros principios que no queríamos traicionar, lo cierto es que el primer intento se hizo esperar y hubo que marcar como horizonte
mayo del 2016, casi un año más tarde de haber conseguido el permiso. A decir verdad, por aquel entonces todavía nos resistíamos a abandonar el sitio arqueológico del norte del Kurdistán y albergábamos la posibilidad de hacer un viaje conjunto a los dos lugares. Varios eran los frentes que teníamos que acometer antes de dirigirnos allí. En primer lugar, la formación de un equipo arqueológico. Narmín nos había hablado de un joven arqueólogo yazidí, amigo suyo, pero en aquellos días supimos que había sufrido un accidente y habría que esperar a que se repusiera. La propia Narmín se encontraba pendiente de una compleja operación de columna en París. Y el que les habla, en febrero del 2016, se iría a Jerusalén a sus cosas, a proseguir con la tesis. Y en cuanto a la logística, nuestro colega iraquí, Haider al-Mamori, se mostraba dispuesto a preparar todo lo relativo a la acogida. Y ya pensábamos en una primera visita en mayo. No vamos a ocultar que otro frente que se nos presentaba difícil de acometer era el de la seguridad. Estamos en Irak, 2016. Como todo contacto es bienvenido, Jesús acude a un antiguo alumno suyo, que por aquel entonces era nuncio del Vaticano en Irak, el español Alberto Ortega, quien nos pone al habla con la Embajada de España en Irak, que en aquel momento ocupaba el malagueño don Juan José Escobar, aunque las conversaciones las tiene don Alberto con el encargado de negocios de la embajada. Dice un mensaje que le escribe de la embajada al monseñor: cada vez que un español quiere viajar a Irak y nos pregunta, tenemos la obligación de pedirle que lea las recomendaciones que aparecen en nuestra página web, en la parte de esta embajada. Dicho esto, obviamente, hay españoles que viajan a Irak en cualquier caso y por su cuenta. Siempre tienen algún buen contacto iraquí que se ocupe de su transporte y se garantice la ausencia de problemas. En cualquier caso, si alguien desea venir a Irak, conviene que se ponga en contacto con esta embajada. Aprovechando que en aquellos días el nuncio iba a visitar la base militar española en Besmaya, se acordarán que tenemos allí todavía hoy compatriotas militares, pregunta al coronel de la misión, quien le contesta, leo una parte. Tel Bismaya se halla enclavada en un área eminentemente rural, de confluencia de 3 provincias. Al igual que confluyen 3 provincias, es un área de influencia de 3 tribus, y da sus nombres. Si bien no sabría decir cuál es la preponderante en la zona. De estas tribus no tenemos casi nada de información, pero no es una zona que haya destacado especialmente por problemas tribales. La zona en cuestión es completamente chií. En el contexto actual de la lucha contra el Daesh, esta zona permanece bastante tranquila, decía el coronel. Mayo, muy probablemente, estoy leyéndoles casi un informe de secreto, sin el Pegasus ni nada, pero dice, mayo muy probablemente sea un mes en el que el Daesh va a estar sometido a una gran presión por operaciones militares en su contra y posiblemente vaya derivando más acciones asimétricas y trate de llevar a cabo gran número de ataques terroristas, tratando de golpear donde más daño haga. Y la comunidad chií es su objetivo. Pero estará principalmente centrado, como hasta ahora, en las provincias que denominan el Cinturón de Bagdad, que no es el caso de la zona que nos ocupa. En fin, después de este mensaje, el 21 de abril, y con mucho pesar, vamos viendo que quizás se pueda esperar un poquito más a que se calmen las cosas allí. Y además llega el calor. Total, que primer intento se esfuma. Segundo intento. Lo cierto es que aunque no hemos podido viajar, Adab se va adueñando de nuestros sueños y se convierte en objeto de estudio. Jesús García Recio ha dedicado todos estos meses a recopilar la información sobre Adab, parte de lo que ha contado hoy aquí, su historia, la topografía, la religión, y nos hace llegar, así como si nada, centenares de páginas sobre la ciudad de Adab. Al tiempo, nuestra amiga Narmín se opera en noviembre, por lo que barajamos la posibilidad de no poder ir hasta octubre de 2016.
Mientras tanto, seguimos preparándonos lo más posible. En ese momento descubrimos unas imágenes aéreas que nos dan cuenta ya, sin haber puesto un pie allí, de cómo está actualmente el TEL. Lo pueden ver ahí, en unas fotos aéreas de 2015. Me parece que eran 2015. Pero bueno, si no fueran pocas las dificultades externas, una nueva incertidumbre se cernía sobre el futuro del Instituto Bíblico, a la muerte de don David Álvarez y del inminente traslado del Instituto de León a Cistierna en aquellos días. En medio de todo esto, no parece oportuno acometer el viaje, pues los recursos estaban en entredicho. Una vez más, habría que esperar. Tercer intento. Vamos a dejarlo para marzo de 2017. Pero seguimos trabajando en el viaje. En enero de 2017, un empresario amigo nos habla de José Martínez, un topógrafo de Valladolid, que me dijo que iba a venir, pero no le veo, y colaborador de la universidad y dueño de una empresa que se llama Geobit, y que nos puede ayudar a hacer el levantamiento topográfico a través de un dron. Esto es muy útil porque nosotros habíamos aprendido a hacer levantamientos topográficos con la estación Total para un sitio pequeño, pero este TEL de 3 kilómetros de largo, en fin, y vista las cualidades del equipo, pues mejor un dron. Bueno, tenemos un encuentro con José y también con su socio en León, y poco a poco ellos también se van enamorando del proyecto y van ofreciendo todos sus servicios. Cuento una anécdota muy interesante. Bueno, tenemos una larga comida, te acordarás, en León, con José y su socio. Al principio creían que éramos, bueno, pues dos, no sé, que íbamos a hacerle un encargo, vaya, un trabajo, como los que normalmente le hacen las empresas. Pero en el transcurso de aquella comida, bueno, poco a poco fuimos viendo que se hablaban de más cosas. Pero los dos nos vamos los cuatro, conscientes de que, bueno, hemos conectado y que este proyecto lo vamos a tomar como propio. Pero al día siguiente recibo un WhatsApp de José preguntándome si me podía llamar. Mala cosa cuando te mandan un WhatsApp así. Entonces ya me hizo pensar que algún problema se había presentado. Bueno, efectivamente, y con mucha delicadeza como es él, me vino a decir que al llegar a casa había hablado con su mujer de este nuevo encargo que le habían hecho. La mujer, como había que hacer, había ido a la página web del ministerio y leyó un aviso que decía: las autoridades españolas desaconsejan terminantemente viajar a cualquier lugar de Irak. Y debió de añadir, la señora, Sonia se llama, o Irak o yo. Evidentemente, ante Sonia y sus preciosos hijos, nada tiene que hacer Adab. Entonces José, bueno, pues no nos dejó tirados, ni muchísimo menos, y se aventuró a hacer una cosa extraordinaria. Confió en que 2 sacerdotes y un fraile serían capaces de volar un dron en Irak y traerlo de vuelta con los datos, y luego él ya se encargaría de estudiar esos datos. Bueno, en aquellos días, el 19 de febrero, recibimos un mensaje de la Dirección General de Antigüedades de Diguanilla, que firmaba un tal Abbas al-Husseini, con un tono un poco disuasorio. Decía así el mensaje: mi querido doctor Jesús, usted es bienvenido en cualquier momento, pero la seguridad actual, como usted la conoce, para nosotros es buena, pero no para ustedes. Como me dijo Narmín, decía él, serán 8 personas y tienen que saber que aquí hay personal iraquí que estará con usted. Así que primero debo saber cuánto tiempo se van a quedar, cuántos grupos dividirá su equipo, en qué zona te alojarás, en Afak, Al-Budair, porque no hay hoteles, tienes que alquilar una casa y es muy caro. Los italianos alquilan una casa por $1.000 al mes. Aquí viene lo mejor. Y luego, en la segunda temporada, la usan 15 días, pero también vale $1.000. También debe saber que ningún automóvil puede llegar hasta el sitio de Adab, por lo que debe alquilar todoterrenos, al menos 5, para usted y para todo el personal y para la seguridad. De Diguanilla a Adab
no menos de $100 por día cada uno. Si desea más información, pregúnteme. Vamos, que todo eran facilidades. En fin, todas estas eventualidades y la falta de recursos económicos que hacían mella en nosotros hicieron inviable, una vez más, este tercer intento. Objetivo otoño de 2017. En estos meses mantenemos contacto con Narmín, que se recupera de su operación de París. Piensa regresar a Irak a finales de septiembre y está dispuesta a ayudarnos en todo lo posible. Mientras tanto, nos llega la información de que ciertas marcas de drones están prohibidas en Irak, porque las están usando el Daesh para atentar, ya lo que nos faltaba. El domingo 1 de octubre tenemos nuestra primera clase del vuelo con el aparato famoso. Bueno, todo fue bien, o sea, no se estrelló ni nada. Aunque podríamos acelerar la preparación, lo cierto es que las noticias que nos llegan de Irak tampoco son buenas. Hace unos días el ejército de Irak logró liberar prácticamente todas las ciudades que estaban tomadas por el Daesh. Pero el referéndum en el Kurdistán y los movimientos independentistas posteriores habían elevado la tensión en la zona. La propia Narmín nos había dicho que le habían cerrado el espacio aéreo de Erbil, que es donde vive, y por tanto no era el momento de viajar allí. Quinto intento. Horizonte, enero 2018. Retomamos el contacto con el embajador de España, que se ha interesado y ha tenido un encuentro con el viceministro. Hay buenas noticias, dice el viceministro, todo preparado para mayo, si es posible. Tienen mucho interés en que España esté presente en arqueología. Yo me encontraba en ese momento en Jerusalén y estaba dispuesto a regresar para hacer juntos ese viaje a Irak, pero me comunican la noticia de la enésima cancelación. Esta vez la razón era que se les había ocurrido tener elecciones, claro, en el país, el 12 de mayo. Y esto siempre pone muy nerviosos a todos, porque, bueno, pues es posible que hubiera alboroto en el país. Por tanto, tenemos que esperar a otoño. Otoño de 2018. Bueno, a pesar de todos los intentos frustrados, seguimos preparando lo que debe ser la primera tarea, el levantamiento topográfico. Bueno, pues vamos aprendiendo poco a poco y cogiendo confianza en toda la fe en este aparato que nos va a salvar allí. Sin embargo, el 19 de septiembre nos llega una carta, 19 de septiembre, ya casi teníamos los billetes para viajar en noviembre para hacer la topografía. Nos llega una carta diciendo que falta una firma y no nos permiten volar con este aparato. Bueno, pues el 5 de noviembre de 2018, renunciando ya a hacer la topografía, o sea, íbamos a dar una vuelta por el sitio, más que nada porque no podíamos hacer la topografía, y nos embarcamos rumbo a Irak. Bueno, tras el control de aduanas nos espera nuestra amiga Narmín con la cabeza cubierta con un pañuelo negro y una túnica del mismo color, como ya nos había advertido. Nada de besos, solo un apretón de manos que nos supo a abrazo después de tantos meses de espera. Un primo suyo nos lleva a Diguanilla, que era el lugar donde nos íbamos a alojar, después de pasar 3 checkpoints hasta llegar allí. Allí descubrimos que nada menos que 3 cuerpos de seguridad se disputan nuestra custodia: la policía militar, la policía de antigüedades y la policía local. Ni ustedes ni yo sabíamos que existían tantos cuerpos de policía, pero es así. Bueno, pues, o sea, que nos trataron bastante bien, la verdad. Bueno, después de una noche tranquila, a las 19:45 nos vino a buscar Bassén, que es el encargado de antigüedades de allí, y nos dirigimos en un jeep a El Tel, después de 2 horas de viaje, pasando por Afaq y después por el poblado de Al-Budair. Pasado este pueblo se toma un desvío a la izquierda para llegar al Tel. Nosotros íbamos imaginando que podía ser cualquiera de los montículos que se nos presentaban a los ojos, pero no imaginábamos que estuviera tan apartado de la carretera.
Al coger el desvío de Al-Budair, tomamos un camino de tierra. Al poco, avistamos varios patos. ¿Os suenan las aves? Símbolo de la ciudad de Adab. Atravesamos 3 canales y a los lados se veían pequeñas granjas de animales. Pásame tú mejor, porque voy a ir un poquito más deprisa. Nada más llegar, pues Jesús mostró los trabajos, sacó los planos y dice, esto hay que encontrar todo lo que Vance había encontrado. Pero, sin embargo, después, como hipnotizados, cada uno nos dispersamos por un lugar del Tel y no hicimos ni caso a los papeles ni nada. Y después de 2 horas, así como sonámbulos, cada uno por un lado, bueno, pues encontrábamos esto, miles de fragmentos de cerámica. Teníamos dificultad para posar un pie y no pisar fragmentos. Bueno, esto no lo tengo aquí, pero lo voy a decir. Yo llené la mochila de fragmentos, los que tenían delante de mí. Digo, pues acaso no hay más. Luego, cuando nos pusimos a caminar, al ver tanto, digo, bueno, ya dejo la mochila. No tiene sentido. Con apenas la brújula del móvil, no fuimos capaces de orientarnos según el plano que llevábamos. Casi al final de 2 horas deambulando, José Antonio nos hizo señales. Yo estaba con Jesús y nos dirigimos a él, pensando que ya era la hora de regresar. Cuando estábamos a 25 metros, nos gritó que había encontrado una inscripción. Fuimos deprisa y, en efecto, en el suelo había dado la vuelta, usando un método de investigación muy preciso, que es dar una patada a un ladrillo, pues tuvimos la fortuna de encontrar ese ladrillo con una inscripción. Tengo que decir, en favor de mis compañeros, que José Antonio empezó a leer el ladrillo y Jesús lo terminó de leer allí, sin diccionario ni nada. Como encontramos nosotros aquí un papel de propaganda. Bueno, con mucha alegría se lo mostramos a Basén, el director de Antigüedades, que lo metió en una bolsa del Corte Inglés para dejarlo después en su despacho. Aquí está el ladrillo y José Antonio. Bien, por el camino, después de esta primera jornada, que fue bastante buena, la verdad, pues paramos a comer en un puesto de voluntarios que ofrecían comida y bebida a peregrinos. Aunque nosotros no éramos peregrinos, pero bueno, nos acogieron con mucha alegría y hospitalidad. Algunos incluso hicieron una danza y enseguida nos invitaron a sentarnos allí, a tomar un té, café y un kebab. Comimos sentados en el suelo, dejándonos fotografiar por ellos. Algunos hasta posaban para nosotros, como si fuéramos Vance y esta gente. Pero bueno, después continuamos el camino hasta llegar al hotel en Diguanilla y allí enseguida descargamos el Labat para terminar de leer y algunos libros para terminar de leer aquel ladrillo. Al día siguiente volvimos al Tel, pero antes pasamos por el despacho de Antigüedades, ahí tenéis con corbata a Basén, que es el director, porque ese día no podía venir con nosotros. Al día siguiente, sobre las 11, llegamos de nuevo para la segunda visita al Tel, con el propósito de ubicar los puntos que habíamos logrado identificar en el hotel, gracias a Internet, que nos llevó 2 horas, pero bueno, porque no funcionaba muy bien. Tampoco fuimos capaces de ubicar lo que llevábamos en el plano y en el Tel. Tengo que decir que nos volvió a pasar lo mismo. Fue bajarse del coche, que íbamos con el propósito de ubicar los Tel y cada uno fuimos a lo suyo. Y después de 2 horas nos dimos cuenta que veníamos a lo que veníamos. Bueno, porque uno se pone a explorar y se queda hechizado por todo lo que hay. Intentamos ubicar el templo del que ha hablado Jesús y que Vance había identificado en el Montículo 5. Dimos muchas vueltas intentando ubicarlo, pero bueno, descubrimos estas fosas que son de saqueadores. Incluso encontramos huellas frescas del día anterior, que había llovido un poquito. O sea, que alguien más había estado después de nosotros, aunque parecía que aquello era desierto. Bueno, pues tras 4 horas regresamos, después de explorar el Tel, como pueden ver aquí en las imágenes, grande, había llovido, había zonas que parecían antiguos canales, pero no logramos identificar
todo lo que pretendíamos. Digo que tras 4 horas nos aguardaba la policía, allí esperando a que termináramos de dar el paseo. Y para compensarles aquella espera, les invitamos a unas onzas de chocolate que llevábamos en la mochila y unas naranjas. Y les mostramos la cerámica que nos resistíamos a abandonar, pero no le hicieron mucho caso y dijeron, no, déjenla por ahí. Bueno, ahí quedaba, había tanto que no tenían interés. A las 7 de la tarde, bueno, pues tuvimos nuestra cena, invitando a los policías y por agradecer, ¿no?, todo lo que habían hecho por nosotros. Pero el día no iba a acabar ahí. Ya de noche volvimos al hotel con ganas de descansar, pero tuvimos una visita inesperada. Un hombre que parecía muy afable, de unos 50 años, que decía que quería hablar con nosotros. El director del hotel nos dejó su despacho. El tal visitante era Abbas al-Husseini, que ya he citado antes, que no creíamos conocer, pero era aquel que en marzo de 2017 nos había escrito diciendo que aquello estaba muy mal, que no fuéramos por allí. Bueno, pues él se presentó. Comenzamos a conversar, Jesús le habló de lo que habíamos ido haciendo, le mostramos también lo que habíamos descubierto, y dice, bueno, de esos hay muchos por aquí, muchos ladrillos. Y después de un largo discurso en el que él ahondaba en la dificultad de esa excavación, yo creo que nos miraba a los tres allí y dice, uy, esto va a ser muy difícil para vosotros, es un hotel muy grande, tiene muchos saqueos, hace falta mucho dinero. Nos puso el ejemplo de los alemanes que habían tenido que abandonar otra excavación por el coste. Bueno, Jesús muy sabiamente le respondió porque él preguntó, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué quieren sacar de la excavación? ¿Quieren sacar imágenes, textos? Yo le digo otro sitio, mejor. Continuamente disuadiéndonos del lugar. Pero claro, nuestro interés no era una época concreta, como decía él, ni siquiera material. No les voy a negar que aquella conversación, bueno, nos cayó como un jarro de agua fría. Jesús, como siempre, leyó nuestras caras e hizo una lectura espiritual de la situación, después que el señor dejó el hotel. Dice, como el sitio es tan grande y goloso, quizás Dios se quiera servir de una institución pequeña, como la nuestra, para hacer la tarea de unir a los grandes, que no han podido hacerlo por sí mismos. Bueno, desde esos son trabajos de este señor con los italianos, que están trabajando allí, con algún medio más sofisticado que nuestro dron. Bueno, desde el 10 de noviembre, de 2018, no hemos vuelto a poner el pie en Adab. Es cierto que a nuestro regreso a España pudimos percatarnos, en efecto, de la magnitud del proyecto, de los recursos necesarios, pero también de la fortaleza espiritual y personal que una empresa sí requiere. Una primera campaña de exploración topográfica estaba pensada para noviembre del 19, pero la situación del país, con la llamada primavera árabe, que tardó un poquito en llegar a Irak, después la pandemia, pues hizo inviable esta visita en noviembre del 19. Sin embargo, a fecha de septiembre de 2021, hace unos meses, nos llegó la renovación de la concesión de la excavación por parte de la Dirección General de Antigüedades. Así que, después de agotar los 5 primeros años que les he intentado contar aquí, iniciamos esta segunda fase de otros 5 años que esperamos pueda aportar los frutos más deseados. Bueno, esto es lo que podemos contar de Adab. Podríamos traer aquí la estatua del Daud, del rey pero no traemos nada, ni nos hemos traído nada. Pero, como ven, es una gran empresa que requiere mucha fortaleza, mucho tiempo, y está en marcha
Sabemos que no va a ser fácil, como lo fue en 1905 tampoco. Bueno, no sé si quieren todavía hacer alguna pregunta, aunque estamos casi fuera de tiempo. Hola, buenas tardes. Me ha interesado mucho la exposición, pero me ha quedado una pregunta colgada, que además se hacía José Andrés, me parece que te llamas, ¿verdad? Era nuestro interés en relación con el interrogatorio que os hacía el personaje. Eso no me ha quedado muy claro. ¿Cuál es exactamente vuestro objetivo en la intervención? Es decir, que es muy bonito, un yacimiento, ya vemos las posibilidades efectivamente que tiene, pero para un yacimiento de esa dimensión hay que acotarle para empezar a trabajar en él. ¿Cuál es exactamente el objetivo que os plantearíais en una primera campaña? Voy a contestar yo en breve y después voy a dejar la palabra a Jesús, por si la pregunta va más allá. En una primera campaña, bueno, quisiéramos ubicar todo lo que ya trabajó Banks, porque a día de hoy en las fotos de Banks veíamos aquí incluso túneles de varios metros. Ahora está todo bastante plano. O sea, claro, 100 años después ha desaparecido. No fuimos capaces de ubicar los montículos prácticamente. Entonces necesitaríamos hacer un levantamiento topográfico general, porque el TEL es muy grande, y poder ubicar estos lugares. Y luego habrá que tomar ya una opción de decir, bueno, hacemos aquí, empezamos a excavar o hacemos una cata en algún lugar. Digo como esta primera campaña. Pero claro, en aquel despacho del hotel no estábamos hablando de eso, de ese propósito más inmediato, hablábamos de otro más grande. Sí, por completar lo de José Andrés, yendo a lo concreto, evidentemente primero es la topografía del TEL para poder situarse en él y luego unas catas en distintos lugares para establecer la estratigrafía, porque Banks en su época, con los conocimientos de aquellos años, pues hizo una obra portentosa, pero ahora hay que establecer ya de arranque un esbozo de estratigrafía. Eso podría ocupar los 2 meses, más o menos, que debiera de durar esta primera intervención. Bueno, esto es para lo concreto, pero lo que se discutía la disuasión de aquella tarde muy oscura es muy otra. Sobre ADAP hay muchos intereses y José Andrés se ha referido a ello y resulta que es que nosotros venimos perseguidos por esos intereses. Ya de antaño, del año 2010, cuando teníamos la ilusión, ¿no?, de aquel lugar que sigue allí, arqueológico en el Kurdistán, donde nosotros suponemos que está la ciudad de Talmus, tan bien, en un lugar tan bonito, con tantas dificultades en aquel momento, a causa precisamente de los intereses, porque nosotros no somos universidad, no vamos con los criterios universitarios, pero claro, hay muchas universidades que tienen grandes intereses allí, en esa parte norte, la Universidad de Bolonia y otras. Y allí hubo conflicto, tuvo que mediar también nuestro embajador. Aquello que aconteció en el norte, para lo que nosotros ni estamos dispuestos, ni desde luego vamos a entrar en ese tipo de discusión, porque es ajena a nosotros. A nosotros nos mueve Dios. Tenemos un interés espiritual. Para nosotros la arqueología tiene trascendencia. No es en orden a esto académico. Haremos lo mismo que hacen los demás, pero no con el mismo fin o con el mismo espíritu. Por eso son guerras que no van con nosotros. Bueno, el lugar del norte está protegido, Dios quiera que en su momento. Ahora, respecto a este del sur, ocurre lo mismo. Ha presentado José Andrés esos planos. Nosotros no hemos podido llevar un dron, ni siquiera hacer esa topografía, y tenemos la concesión arqueológica. Sin embargo, otras instituciones muy poderosas, con mucho dinero, académicas en este caso,
italianas e iraquíes han hecho lo que nosotros no hemos podido hacer y no tienen la concesión arqueológica. Pero hay otros imponderables. Bueno, contra eso, o en eso, nosotros nos tenemos también que mover, pero siempre con este cuidado y atención de no contaminarnos con luchas que no son las nuestras. Entonces, nosotros al Husayni le dijimos, pero también es nuestra verdad, ¿qué pretendemos nosotros con Hadad? Pues que España, que no pudo abrirse camino en la arqueología de Mesopotamia cuando se desenterraba todo el Oriente bíblico en el siglo XIX por nuestra circunstancia histórica, siendo el país de Europa más próximo al Oriente, entonces esto Dios lo quiere, ¿no? Es lo que nosotros apreciamos, que el siglo XXI venga a cumplir con lo que nosotros no pudimos en el siglo XIX. Y entonces este lugar con el que comenzó la arqueología de Estados Unidos, de las grandes instituciones, quizá Dios quiere que sea el lugar a través del cual España, de ambos lados del Atlántico, nosotros aquí, pero luego nuestros amigos también en México, que podamos hacer algo hispánico. Es decir, que Hadad sea la apertura de España al Oriente, con pie en tierra, en aquella grandiosa arqueología, para que se transforme en una escuela arqueológica. Excavar Hadad, dadas las dimensiones, es la ciudad más grande de Mesopotamia, es más grande que Ur, más grande que Uruk, va a requerir mucho más de 150 o 200 años. Habrá que hacerlo poco a poco. Y ese es un lugar ideal para establecer una escuela arqueológica española. José Andrés habló de la Casa de Santiago, que es una encomienda extraordinaria nuestra, a partir de su fundación por aquel gran hombre, ¿no? y obispo, ¿no? Entonces, don Joaquín González Echegaray, o bien Florentino, el agustino, bueno, hicieron cosas muy importantes, pero no hemos sido capaces los españoles de establecer una escuela arqueológica en el Oriente. Entonces, esto sería lo que queremos con Hadad. A ver si Dios nos concede la sabiduría de que esta ciudad ayude a España de ambos lados del Atlántico para que se forje una escuela arqueológica hispanoamericana, de manera que nosotros no pudimos ir, pero México, Argentina, tantos lugares de Hispanoamérica tampoco pudieron ir allá. Y hay vocaciones, y hay instituciones. Lo que necesitamos es un cauce, una oportunidad. Y esta es la que Dios nos brinda. Por lo tanto, estas son las altas miras con las que nosotros vamos a dar. Va a haber muchos impedimentos, como los ha habido. O sea, esto está en el horizonte. Ahora, claro, hay que hacerlo pasito a pasito. Si lográsemos en este otoño este primer ejercicio arqueológico de levantar la topografía del lugar y luego de hacer unas catas, y allí ya los arqueólogos ya consagrados que nos van a acompañar, y luego los incipientes, José Andrés, que debiera de hacerse cargo de esta empresa, ¿no? Por su vocación arqueológica y también por su espiritualidad, pues si pudiéramos cumplir en este otoño con este primer objetivo, sería más que de agradecer. Eso sí, nosotros también lo sabemos, hemos de poner evidentemente todos los medios, llamar a todas las puertas, hablar con verdad, pero claro, por encima de todo lo que son nuestras querencias o nuestras posibilidades, nuestro argumentario o nuestras relaciones, personas amigas, instituciones, ¿no? Mecenas que nos puedan ayudar, por encima de todo ello está lo que Dios quiera de esta empresa. De modo que estamos realmente en sus manos. Pensamos que Él quiere esto de nosotros. Entonces, si Él lo quiere,
pues se hará verdad. Ahora, para que se haga verdad, pues está esta reclamación que hace José Andrés desde este estrado. Es que, por Dios, es una cosa que cuesta tan poco, ya en el orden económico, que es tan simple. ¿Cómo vamos los españoles a dejar que corra esta oportunidad? Porque lo más importante, el sentido, ¿no?, el asentar bien el proyecto, el que esté bien radicado en Dios, el que esté lleno de trascendencia, eso está. De eso nos tenemos que encargar nosotros. No le vamos a fallar a Dios. Ahora, ya necesitamos esto, que es lo más inmediato, pero bueno, confiamos en que Dios lo hará, sí. Cerramos ya el acto. Muchas gracias por su presencia y buenas noches. Hasta el curso que viene. Sí, ya acabas el tiempo.